Realidad alternativa. Un Tramiono fanfic escrito por Natalis. Capítulo 25, parte 1. La isla. ¿De qué servía alcanzar el éxito sin nadie al lado para alardear de ello? Su vida se parecía cada vez más a un anuncio contra el aislamiento. Sophie Hennaf. Hermione parpadeó, algo adormilada, y lo primero que notó fue que delante de ella tenía el cielo más azul que podía imaginar. Era limpio y reluciente, y a lo lejos podía distinguir los rayos del sol que se ocultaban detrás de la curva del planeta. Bajo un manto azul de agua que parecía extenderse infinitamente, más allá de lo que sus ojos podían observar. Era una imagen absolutamente maravillosa. ¿Dónde rayos nos hemos metido ahora? Volteó el rostro apartándolo de la ventanilla y se encontró con la mirada algo asustada de Draco. De inmediato recordó aquella realidad en la que también habían viajado en avión y había visto ese mismo temor en él. Esto terminaba por confirmar absolutamente que temía volar en avión, pero ese pensamiento quedó relegado a un segundo plano cuando notó algo muy particular en su rostro que hizo que terminara por despertarse. Sonrió ligeramente sin poder evitarlo, sabiendo que él no se había dado cuenta aún. «¿Por qué me miras así?», le preguntó. «¿Por qué sonríes? Estás usando lentes». «¿Qué?». Se llevó la mano de inmediato y notó que Hermione decía la verdad. «¿Por qué demonios?». Se los quitó y de inmediato notó su ausencia cuando todo lo que fue capaz de ver fueron manchones borrosos de diversos colores. Odiándolo, se los puso de nuevo y vio, ahora sí con claridad, cómo la sonrisa de Hermione se ampliaba. «No es gracioso». «Obviamente para ti no», dijo sin poder dejar de sonreír. «¿Te ves bien?» «Claro», gruñó con sarcasmo, pensando que estaba burlándose de él. Hermione no insistió, pero realmente decía la verdad. A su parecer, Draco Malfoy se veía realmente atractivo con anteojos. Lo hacía ver como un intelectual y en su mente rápidamente apreció una ensoñación en la que lo veía sumamente concentrado leyendo un libro en la biblioteca de Hogwarts, usando esos lentes. Su imaginación parecía estar demasiado activa en ese momento porque se vio a sí misma entrando y a él alzando la vista para mirarla fijamente a través de los cristales. En cuanto el Draco Malfoy de su fantasía le sonrió, su corazón se aceleró y supo que se encontraba en demasiados problemas. Se aclaró la garganta suavemente y se concentró en lo que los rodeaba, dejando la fantasía de lado. «Parece que es un vuelo privado», comentó. «Solo estamos nosotros dos». No era un avión grande, pero sí muy lujoso. Los asientos eran espaciosos y cómodos. Había un par de mesas e incluso en una esquina una barra junto a un refrigerador. Buscó su varita, pero nuevamente no la tenía. Hermione desprendió su cinturón y se puso de pie, cruzando delante de Draco. «¿Qué haces?» «Intentando averiguar a dónde vamos», dijo. «Voy a intentar hablar con el piloto». Se dirigió hacia la puerta que llevaba a la cabina del piloto, pero antes de que pudiera tomar el picaporte, el piso bajo sus pies se estremeció con cierta violencia, haciéndola tambalearse. Se pegó contra la pared y miró en dirección a Draco, quien parecía más asustado que antes. «Solo fue una pequeña turbulencia», le dijo en un intento de tranquilizarlo. Él asintió temblorosamente, aunque no parecía ni siquiera saber qué era una turbulencia. Hermione se enderezó y tomó el picaporte para abrir la puerta. Le costó un poco, pero después de un nuevo temblor que hizo que su cuerpo se pegara bruscamente contra ella, ésta se abrió, impulsándola al interior, y lo que descubrió no fue agradable. El terror la llenó de inmediato al comprobar que en aquella habitación no había absolutamente nadie. ¡Nadie! Gritar y llamar a Draco fue su primer impulso, pero una sola mirada en su dirección le bastó para comprender que él parecía estar más asustado que ella, y eso que aún no se enteraba de aquel repentino cambio de los acontecimientos.
Miró a través del ventanal con el corazón acelerado y sin poder hilar correctamente los acontecimientos. Ella siempre se había jactado de tener un pensamiento veloz, de poder encontrar soluciones rápidas a problemas importantes, pero ¿cómo pensar con cierta coherencia cuando todo lo que podía ver era la inmensidad del océano delante de ella, mientras que los controles de aquel avión se movían con descontrol? Iban directamente a la muerte. Salió de allí, cerrando bruscamente la puerta, y miró desesperada a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarlos. Draco la contempló con atención, y aunque ella intentaba disimular su terror, él comprendió que algo iba realmente mal. «¿Qué sucede?», le preguntó, y se aferró con firmeza a los apoyabrazos de su asiento, cuando un nuevo temblor sacudió todo el avión. Hermione no podía responderle correctamente. Caminó por el pasillo del medio sintiendo que las piernas casi no soportaban el peso de su cuerpo. Revisó cada compartimento que tuvo a su lado. Tenía que encontrar algo, algún paracaídas, salvavidas, balsa, cualquier cosa. Y mientras ella buscaba desesperadamente, el miedo de Draco crecía, y no dejaba de llamarla por su nombre en un intento de saber qué estaba sucediendo. De repente, el avión hizo un movimiento brusco que hizo que Hermione perdiera el equilibrio y cayera bruscamente en el suelo. Draco estaba por quitarse el cinturón e ir hacia ella a ayudarla, pero ella le hizo un gesto con la mano para que quedase en su lugar. «Estoy bien», le aseguró, y tras ponerse de pie con dificultad, se acercó nuevamente a su lado y volvió a ocupar su asiento. «¿Qué sucede?» «¡Por un demonio, Granger! ¡Ya dime!», le gritó bruscamente, perdiendo la paciencia. «¡No hay ningún piloto!», le gritó ella a su vez, respirando agitadamente y cerrando los ojos con terror cuando un nuevo temblor se apoderó de todo el avión, uno más violento que el anterior. Un grito estuvo a punto de salir de la boca del rubio, un grito de puro terror. Pero en vez de eso, maldijo al destino, a la profesora, al universo mismo por ponerlos en aquella situación tan absurda y peligrosa. ¿Acaso querían castigarlos? Era entendible si ese castigo estaba destinado a él, pero ¿por qué Granger? Ella realmente no merecía morir trágicamente en una realidad alternativa. Escuchó un sollozo a su lado y tras girar el rostro comprobó que Hermione estaba llorando a su lado. El corazón se le rompió al ver esas lágrimas grandes deslizándose por las mejillas suaves de la chica. Él nunca pensó que volviera a sentir ese terror de perder a alguien a quien quería, no del mismo modo que lo había sentido durante la guerra, ante la posibilidad de perder a su madre. Sin embargo, ante la incertidumbre de la realidad en la que se encontraban, ante lo inexplicable de la magia que creaba aquel mundo, la posibilidad de la muerte se presentaba delante de sus ojos como una sombra nítida y casi palpable que amenazaba con arrebatarle a Hermione de un zarpazo. Otra vez una turbulencia comenzó, pero en vez de acabar a los pocos minutos, se hizo cada vez más y más violenta. Ambos se tomaron de la mano, incapaces de hacer algo más, paralizados de terror. Sus oídos comenzaron a zumbar a medida que el avión comenzaba a caer en picada, y sus cuerpos fueron pegados cada vez más contra los asientos. Una nueva sacudida hizo que ambos gritaran, pero fue Hermione quien se llevó la peor parte, porque su cabeza dio de lleno contra la ventanilla que tenía a su lado, dejándola inconsciente de inmediato. «¡Hermione!», gritó Draco con desespero e intentó sacudirla para despertarla, pero sus manos no lograron agarrarla. El mundo, literalmente, se sacudió a su alrededor, y tras un segundo más de miedo, él también cayó en la inconsciencia cuando el avión se estrelló contra el océano en un impacto ensordecedor. Draco tardó unos instantes en poder enfocar la vista. Una vez que recuperó la conciencia, pensó con todo el odio del mundo inundando su pecho que finalmente, después de haber sobrevivido a la guerra, había muerto de una manera tan magel. Sin embargo, el dolor que comenzó a llenar cada centímetro de su cuerpo se sentía demasiado potente como para estar muerto.
Gimiendo ruidosamente, apoyó las palmas y las rodillas en el suelo e intentó elevar su cuerpo. Su cabeza dio vueltas por unos instantes, pero después de tomarse un tiempo para recuperarse, pudo comprender que había arena bajo él, una arena casi blanca y limpia que lo cegó por unos instantes por lo brillante que era. Cerró los ojos por unos instantes y luego volvió a abrirlos, mirando a su alrededor, permitiéndose acostumbrarse a la gran luminosidad que había. Estaba en una playa soleada, a sus pies se encontraba un océano azulado que parecía no tener fin y frente a él una especie de selva tropical llena de vegetación frondosa. Fue una segunda mirada hacia la playa lo que le permitió distinguir una silueta oscura a unos cuantos metros. Intentó agudizar la mirada y cuando su mente finalmente pudo comprender, su corazón se aceleró y sintió que sus peores temores se hacían realidad. Se puso de pie con prisa y aunque su cuerpo temblaba notablemente a causa del esfuerzo, corrió velozmente hacia Hermione. Cayó a su lado de rodillas, sintiendo el ardor que producía el contacto áspero con la arena, pero no le importó, porque en ese momento lo único que podía hacer era intentar convencerse de que ella aún estaba viva, aunque no lo pareciera. Hermione estaba tendida boca abajo, con el cuerpo aún empapado del agua del océano, al igual que él. Sus rizos oscuros por la humedad estaban aplastados contra la arena, lo que le impedía verle la cara. Al comienzo no notó su respiración, pero después de voltearla con excesiva suavidad, pudo ver que su pecho subía y bajaba lentamente. Aliviado soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Revisó su pulso, comprobando que aún su corazón latía con firme regularidad. Luego miró la herida que tenía en la cabeza, que sangraba ligeramente y estaba algo inflamada. Eso sí podía ser algo serio. El golpe que se había dado en el avión había sido lo suficientemente fuerte como para causarle una conmoción cerebral. Estaba desesperado, adolorido y angustiado. Se sentía absolutamente solo en esa situación, pero en vez de dejarse llevar por el pánico que comenzaba a nacer en su estómago, decidió que debía de ponerse manos a la obra. Esta vez no podía depender de Hermione. En esta ocasión ella era quien lo necesitaba a él, e iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para no defraudarla.